Vamos a ver este tema, el tema número 20, ahora con la modalidad de Cristo, la victoria de la vida nueva. Y voy a basarme en lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Léalo conmigo, por favor, en voz alta, y está en esta proyección. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Amén. Cuando nosotros vamos a tratar de entender lo que hemos obtenido en Cristo, tenemos que ser muy clarificadores con los aspectos mínimos para poder saber exactamente de qué se trata. Y es que, mire, desafortunadamente lo hemos llevado a un punto impráctico, un punto metafórico, un tanto abstracto, en donde no entendemos realmente qué hizo Cristo. Sí, ahí lo vemos en la cruz, pero realmente ¿en qué me beneficia? Y es el gran problema de la mayoría de la gente. ¿Me estás hablando de tu religión? No. La Biblia habla de un hecho que te beneficia. Pero, ¿y cómo me beneficia? Y esta serie, que ya van 20 temas, se escribió precisamente para abatir, entre otras cosas, la incredulidad. La incredulidad que surge de la ignorancia. Porque obviamente si yo no sé lo que soy y lo que puedo esperar en Cristo, pues por supuesto que solamente voy a vivir en incredulidad. Así que solamente estamos cumpliendo con el efecto de lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 3. Mire lo que decía en ese momento. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Allí está la intención. La intención entonces de lo que nos manifiesta el apóstol Pablo, de lo que estamos buscando, y esta es nuestra labor en este día, es comprender la magnitud de aquello que nosotros tenemos en Cristo. Así que vamos a ir sobre este tema. ¿A qué se refiere el concepto de la victoria en Cristo? Déjeme ir a la primera de las frases. Van a ser dos frases que vamos a estar estudiando, que dice: en Cristo es la victoria divina sobre el fracaso humano. Hablamos de fracasos humanos, pero también de victorias divinas. Y vamos a analizar 3 fracasos humanos que la Biblia delata. Porque temo que el gran problema viene cuando pensamos que nuestro asunto, y es un tanto incomprendido, viene precisamente de lo que llamamos la caída. El problema de Adán y Eva al tomar del fruto. Y decimos, esto está desproporcionado, esto no tiene sentido, realmente no es comprensible. Bueno, la Biblia no habla de un fracaso, habla de 3 fracasos. Así que vamos a ver, según lo que nos presenta la Biblia, cómo se dan estos fracasos y cómo Dios después los remedia. El primer fracaso es la contaminación ambiental. Y me refiero al huerto del Edén en Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice así: así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. No sé si usted alguna vez pensó que este pasaje es excesivo. Está bien, el ser humano ya fue expulsado de ese lugar idílico llamado Edén, pero ahora este asunto de seguridad es excesivo. En primer lugar, por ejemplo, vemos que están no solamente siendo expulsados, sino que también están poniendo guardias de seguridad para que no regresen. Y no solo eso, sino que también hay una espada flamígera que impide el regreso.
¿Por qué? Porque no lo hemos entendido y por eso le llamé contaminación ambiental. Los agentes contaminantes son Adán y Eva. Los agentes contaminantes somos usted y yo en esta humanidad renuente y rebelde. Ahora, ya hemos hablado de este tema y su terrible contaminación ritual. Ya hablamos de que en realidad cuando estamos analizando Génesis capítulo 2, está Dios llamando a Adán y a Eva al trabajo sacerdotal en ese lugar que es el templo espiritual, es el templo cósmico, vamos a llamar, llamado Huerto de Edén. No están comiendo frutas tirados de barriga, sino que están ejerciendo una labor de intercesión por los pueblos, tal como lo decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Antes de que la ley fuera impuesta, ya se pecaba. Pero ahora, lo que se hizo con ellos cuando caen, es que se les puede imputar este juicio justo a todos. Porque antes se hacía lo que se hacía normalmente, pero no tenía nombre. Ahora ya se le conoce como pecado. Para eso Dios necesitaba entonces a la pareja. Cuando nosotros vemos el resultado de la contaminación entonces, porque recordemos que el pecado no fue fuera, el pecado fue dentro. Fue dentro del Edén, podríamos decir, dentro de las instalaciones del templo, y el mayor templo que se haya podido existir. El templo de la presencia misma de Dios. Esto se ve reflejado en la contaminación de las generaciones que siguieron. Caín y Abel. ¿Se acuerda usted qué pasó con Caín y Abel? Esa terrible tragedia en donde el hermano mata al otro hermano. Todo por celos, todo por envidia. Pero aquí lo que es interesante es lo que nosotros encontramos como registro en la palabra de Dios en Génesis capítulo 4 y Génesis capítulo 5 con respecto a las genealogías. Las genealogías son esa serie de nombres de Adán engendró a Sed y Sed engendró a fulano y vivieron tantos años y que nosotros nos cansa y decimos, ya, estoy harto de tanta información. Y decimos, ¿qué tiene de trascendente? Tiene mucho. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la Biblia en el original. Tendríamos que estudiar hebreo. ¿Qué dice? ¿Qué información se tiene con respecto a los nombres? Y por ejemplo, aquí es donde les traigo esta tabla, en donde vemos los nombres de cada uno de los personajes que van apareciendo en escena. Empezando por Adán, que simplemente significa hombre o humano. Sed, que es hijo de Abraham, que significa provisión. Ojo, es un contraste con adquisición. Adquisición era el significado del nombre de Caín. Cuando levantó Eva ese niño, dijo, yo lo adquirí como Dios, como si hubiera sido Dios. Es un asunto muy grave. Aprendieron la lección muy tarde cuando ese adquirido mató a Abel y tuvieron que ir por un tercer hijo que se llamaba ahora provisión. Dios no los dio. ¿Entendieron? Sed. Después de Sed nació Enos, que significa mortal o muerte. Un nombre bastante raro. Después de Enos, Cainán, que significa posesión o posesión adquirida. Y después de él vino Mahalaleel. Este nombre es precioso. Alabanza o bendito Dios. Vean, ya vamos viendo hacia dónde va. La generación de Sed, que fue la generación de Adán, van buscando entonces la adoración a Dios. Después de Mahalaleel nació Jared, que significa descender. A Jared le nació Enoc, que significa dedicó. A Enoc le nació Matusalén, el hombre más viejo que narra la palabra de Dios que existió en esta tierra, que significa a su muerte traerá. Y después nació Lamech, que significa poderoso, terminando con Noé, que significa descanso. Ahora nosotros vemos esta serie de nombres y decimos, y es un acróstico. Nosotros no lo vemos, pero los nombres lo que hacen es un acróstico, y aquí está la interpretación. Este es el mensaje que está ahí oculto. Al hombre se le proveyó muerte como posesión adquirida o como castigo, pero el bendito Dios descenderá y dedicará con su muerte o al morir poderoso descanso. Ahí está el Evangelio. Desde Génesis capítulo 5, cada uno de los nombres, cuando los judíos leían la historia de las genealogías, decían, Dios tiene un plan. Y el plan
es que a pesar de que quedamos malditos por causa de la desobediencia de nuestros padres, un día descendería Cristo y nos daría un poderoso descanso. Ahora, esto es maravilloso. Yo lo encontré en algún lugar y dije, esto es excelente. Pero entonces me puse a hacer la tarea. ¿Y qué significaría la descendencia de Caín? Porque supongo que también tendría, y en eso no encontré nada. Y entonces me puse a estudiar y encontré lo siguiente. Caín significa adquisición. Después de Caín nació Enoc, que es dedicó, Irad, que es descender o bajar, vean hacia dónde va, y después viene un tal Mehujael, que significa borrar a Dios. ¿Se acuerdan del otro nombre? Mahalalel, bendecir a Dios. Este significa borrar a Dios. Después de él nació Metushael, su muerte traerá. Esa parte final, Shael, es de Sheol, el lugar de los muertos. Lamec, poderoso. Después le nació Jabal, que significa corriente de agua. Y al final nació Tubal Caín, una combinación de nombres que significa tumba adquirida. ¿Y qué nos habla de esto? Bueno, aquí está la interpretación. El adquirido, es decir, Caín, se dedicó a descender hasta borrar a Dios. Su muerte traerá una poderosa corriente de agua, es decir, el diluvio, que será su tumba adquirida. Los planes de Dios estaban incluso dentro de los nombres de la genealogía. Ellos estaban poniendo nombres pensando que eran de su agrado, que eran de su conveniencia, pero estaban narrando su propia historia y destino. Unos para muerte, otros para vida. Y desde allí, la contaminación ambiental dividió los caminos. Aclaro lo siguiente. Cuando habla de contaminación ambiental, prefiero este término porque en ocasiones hemos sido mal influenciados con el pensamiento de Agustín de Hipona en el siglo III y IV, que habló acerca del pecado original. ¿Ha escuchado de eso? El pecado original fue el que se cometió en el huerto del Edén, y desde entonces, vía vaginal, las mujeres contaminan a los seres humanos. Esto no es cierto, porque yo que sepa, el Señor también nació así. No puede ser así. Así que la contaminación que yo deduzco, y esto lo propuso en primer lugar Ireneo en el siglo II, es una contaminación ambiental. Porque nosotros lo vemos reflejado. Nosotros nos es entregado un niño, a veces el recién nacido, y lo que va a suceder con ellos es que lo vamos a cuidar, sí es cierto, pero ¿sabe qué? También lo vamos a contaminar. Con nuestros corajes, con nuestros recelos, con nuestros pecados, con nuestros vicios, lo vamos a contaminar. Y tarde o temprano, él reflejará el pecado. Contaminación ambiental. Así que lo que estamos viendo en las dos genealogías, la genealogía de Seth y la genealogía de Caín, es que la contaminación es tan real que deberíamos de cuidar entonces el buscar a Cristo de forma rápida y eficiente. Habla de dos tipos de generaciones, la espiritual y la terrenal. Miren cómo lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último, Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. ¿De qué está hablando todo esto? Sino precisamente de dos generaciones, los que son de la fe y los que son del mundo. El resultado que trajo entonces la primera contaminación en el mundo, el primer gran fracaso, es la división. Y fue necesario dividirlos para entonces poder trabajar en casos particulares. La segunda contaminación fue la racial. Y aquí me refiero a Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2. Génesis 6, 1 y 2 dice: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las mujeres, a las hermosas mujeres, y tomaron como esposas a todas las que quisieron.
Otra vez, Agustín de Hipona nos hizo el enorme favor de desmitificar la Biblia y dijo, no, estos no son otros más que los hijos de Set que eran justos, son los hijos de Dios. No es cierto. El término que está aquí oculto es Benei Elohim, los hijos de Dios, no son de este mundo. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, nosotros encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ya en el Nuevo Testamento, cuando Pedro está instando a la iglesia a cuidarse, dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Está hablando del mismo pasaje de Génesis 6. Así que no son humanos medios desviados, son personajes que entran a este ámbito humano y pervierten. Y lo que hacen es contaminar racialmente. Es interesante, por cierto, estoy utilizando la Biblia textual ahí en este pasaje que dice tártaro. Porque desafortunadamente en nuestras versiones, cuando tratan de explicar esto, le ponen infierno. Es una pésima traducción, es una traducción dogmática. Piensan que tal vez esté hablando de esto, no está hablando de eso. Eso es un tema aparte. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál fue el pecado de ellos que están ahí? Porque, ojo, no están en un lugar de castigo humano, que sería el infierno. Están en un lugar especialmente diseñado para ellos. ¿Cuál fue su pecado? ¿Por qué están allí? Parece que responde, es Judas en el versículo 6. Hay una pequeña cartita de una hoja, acaso, un poquito antes de Apocalipsis, que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Otra vez, y estos temas, desafortunadamente, en las iglesias no se tocan. Está diciendo de ángeles que no guardaron su dignidad y que fueron reservados. Ahora, para entender un poco mejor el pasaje, utilizo por ejemplo la NTV, que dice, límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron al lugar que pertenecían. Dicho de otras formas. Ahora, la palabra autoridad es lo primero que quiero llamar su atención. Autoridad viene del griego arge. Ahorita van a decir, bueno, ¿por qué tanto hablan de griego y de arameo y de hebreo? Es porque tienen mucha riqueza. Arge, que es gobernar. Es decir, estos personajes no eran como un ser humano que podríamos encontrar en cualquier calle, sino que son personas que fueron destinados para estar gobernando desde el cielo. Tienen una función que desafortunadamente abandonaron. Dice, abandonaron el lugar. El griego oiketeirón, que es morada o cielo, fue lo que abandonaron. Así que, cuando estamos leyendo Génesis 6, no está hablando de una simple unión de humanos con humanos, sino está hablando de una perversión entre especies. Miren cómo lo presenta, por ejemplo, que dice que tienen que ser encadenados o guardados. Ahí está el griego tereo, en espera del gran día del juicio. ¿Cuál fue su pecado? Su pecado fue no guardar su lugar de gobierno y mezclarse con la humanidad. Eso la Biblia le llama degeneración. Ahora, ¿cómo sabemos que está hablando de esto? Por el contexto. Un versículo después, en Judas, versículo 7, porque nada más tiene un solo capítulo, dice, y ahora habla de otro tipo de degeneración. Dice, asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Allí está hablando entonces de otro tipo de perversiones. Ya habló de los ángeles, estos Benei Elohim, que bajaron y cohabitaron con las mujeres y las pervirtieron, hicieron una degeneración racial, sino también ahora está hablando de Sodoma y Gomorra y dice que tiene la misma calidad de degeneración. Esto es sorprendente. Aquí quiero llamar su atención a una sola palabra, inmoralidad. Viene de la palabra griega epornebo. Epornebo, que viene a la vez de una palabra que nosotros conocemos bastante bien, porneo, pornografía.
Es decir, que lo que ellos estaban haciendo no era tan simple, sino que estaban haciendo algo profundo, algo no solamente inmoral, sino algo degenerativo de la raza misma, que entonces obligan a un juicio de parte de Dios. Pero lo que nos va a contestar realmente la pregunta de ¿qué es lo que están haciendo? Es precisamente esta frase que habla de perversión sexual. En el griego es heteros sarx o sarcos heteras. ¿Sabe qué significa? Carne extraña. Es decir, no es carne de tu carne, es una carne ajena. Así como, por ejemplo, cuando nosotros vemos la historia de Lot, que sus hijas están desesperadas porque los novios no la siguieron, no tienen con quién tener descendencia, y ¿qué es lo que hacen? Emborrachan al padre y tienen relaciones sexuales con él. Esa es entonces sarcos ecteras, carne extraña. Con ese no te metas, con el familiar, con el niño, sarcos ecteras, es decir, eran gente que ya estaban siendo degeneradas genéticamente, comenzando por los ángeles y siguiendo por todo el desarrollo de la humanidad. Ahora, esto explica de manera muy puntual lo que nosotros tenemos que entender con respecto a cuando el Señor da la orden tan terrible que se nos hace escandalosa a Josué de entra a la tierra prometida y mata a todos, mata a niños, mata a mujeres, mata a ancianos, mata a todos. Y decimos, ¿pero por qué? Eso es un genocidio. No es genocidio, era que ya estaban todos corrompidos, ya no había nada que hacer con ellos. Había casos tan graves, por ejemplo, como los moabitas, que parece que tenían cierto poder en las noches, como si fueran vampiros, que hace necesario que Josué pida que la luna se detenga en la salón para que entonces no siga caminando el día. Perdón, no llegue la noche. Es decir, nosotros estamos viendo un asunto de contaminación total, en donde el mundo ya tiene que ser destruido, y la única forma que en ese momento se tiene para destruirlo es por medio del diluvio. ¿Se acuerdan? Porque ya no había nada más que hacer. Pero no es el único fracaso. Ya hablamos del fracaso de Edén, ya hablamos del fracaso de la contaminación de estos seres de la eternidad, de los seres espirituales. Ahora hablamos de la contaminación social. Y me refiero a Génesis capítulo 11, la historia de la Torre de Babel. No vamos a ir directamente, quiero ir a un personaje que nos va a ayudar a unir lo anterior del tema anterior, me refiero a la contaminación racial, ahora con la contaminación social. Y me voy a referir a Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10. Dice así: y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. Este era intrépido cazador enfrentado a Adonai Elohim. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. El principio de su reino fue Babilonia, anotar eso, Ered, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Primeramente tenemos que decir que el nombre Nimrod significa simplemente rebelde. Pero no es cualquier rebelde. No es un hijo de vecina que de pronto se levantó de malas y dijo, ay, estoy harto, voy a romper con todo y voy a deshacerme de todos los demás. No. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué se describe a Nimrod como prepotente y enfrentado a Dios? ¿Sí sabe usted que es un prepotente? Es alguien que se siente mucho, alguien que las puede todas. ¿Por qué lo hace de esta manera? Bueno, para empezar, esa palabra prepotente, que también muchas versiones traducen como valiente, es gibor. Hay otra, gibor, que también se puede traducir como héroe o prepotente. Pero lo que nos va a dar la pauta para saber a qué se refiere es precisamente Génesis 6:4. ¿Se da cuenta? Estoy regresando al tiempo cuando bajaron los Bene Elohim y se contaminaron, en este caso, con las mujeres. Dice en Génesis 6:4 en la Biblia textual: en aquellos días y aún después, los nefileos estaban en la tierra cuando los hijos de Elohim entraban a las hijas como ellos mismos,
Estos eran los gigantes de antaño, los hombres de renombre. Déjeme llamar su atención. Primero vio usted esa palabra nefileos, que también es nefilim. También se puede entender como gigantes, de hecho está diciendo eso. Pero también dice que eran los gigantes de antaño. ¿Adivina usted? Esa palabra gigantes es giborim. ¿Y dónde leímos gibor? De prepotente. Es decir, que Nimrod es un gigante. Es un ser contaminado. Es un ser que no es fácilmente pasado en alto. Es un hombre poderoso. Que está entonces desde Babilonia procurando la construcción aparentemente de esta torre de Babel para terminar de una vez por todas y vengarse de Dios por el asunto del diluvio. Parece que es uno de los sobrevivientes. Y entonces con esto empezamos a entender que definitivamente estamos frente a un hecho que la Biblia nos está avisando de por qué el mundo, escuche, no tiene remedio. El Talmud siriaco, por ejemplo, dice Nimrod era llamado un gigante. Hay otro escrito hebreo, el Talmud de Jerusalén, dice poderoso en la casa y en la maldad ante el Señor, porque era un cazador de los hijos del hombre. Es decir, lo que cazaba no eran animales, cazaba humanos. Y les dijo, apártense del juicio del Señor y adhieran el juicio a Nimrod. Un total opositor a Dios. Aquí lo que he insistido en temas anteriores es que este mundo no tiene remedio. ¿Sabe por qué no tiene remedio? Porque no es un asunto moral nuestro problema, porque es un asunto genético. Es un asunto de todas formas donde fue corrompida esta creación, y por eso Dios en el rescate dice, lo mato y destruyo toda esa creación en la cruz, y en la resurrección les doy una nueva creación. Ya no hay nada que hacer. Esto es corrompible. Por eso tenemos esas tendencias, por eso tenemos esos deseos, por eso tenemos todas estas situaciones. Ahora, cuando nosotros regresamos a 1 de Juan 2:16, ahora adquiere otro sentido. Mire cómo lo pongo acá. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, la raza contaminada, los deseos de los hombres, es decir, el mundo contaminado, y la vanagloria de la vida, es decir, la sociedad contaminada, no proviene del Padre, sino del mundo. 3 fracasos nombrados en un solo pasaje: la raza contaminada, el mundo contaminado, la sociedad contaminada, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué nosotros no debemos de buscar las cosas del mundo por el fracaso que existió? Porque todo esto entonces viene por resultado del fracaso humano. Ahora, si nosotros somos cuidadosos, es muy interesante que los 3 aspectos, contaminación ritual, racial y social, estaban contenidos en la ley. Sería interesantísimo hacer un estudio especial de esto. Pero los 3 aspectos estaban contenidos en la ley. Por ejemplo, no debía haber cruzas entre animales, no debía de haber combinación de telas. También asuntos, por ejemplo, morales, asuntos raciales, por ejemplo, no se debía de meter el pariente con un pariente muy cercano, estaban contenidas. Y esto nos hablaba de que la exigencia para el pueblo de Israel contenía los 3 fracasos que debían evitar. Ahora, ante esto, nosotros nos preguntamos, ¿y qué podemos hacer? Si estamos entonces más claros que nunca que esto no tiene remedio, simplemente el nivel va a tomar su lugar. Tarde o temprano nos vamos a deslizar, así sea el niño más hermoso, el que acaba de ser puesto en nuestras manos, tarde o temprano llegará a eso. ¿Qué podemos hacer? Aquí viene la segunda reflexión. En Cristo es la vida incorruptible. ¿Qué es lo que hizo Dios? Y es que la victoria de la cruz y la resurrección permitió una nueva creación. Déjenme hacer este ejercicio. Lea conmigo, por favor, en voz alta, 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hágame un favor, léalo otra vez con más convicción. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Una vez más, pero los quiero oír convencidos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Ese es el plan. Dios derrotó la vida antigua en la cruz. Esa película de Mel Gibson que nos pareció tan terrible, creo que se quedó corta. Toda esa corrupción de la que hablamos, esos 3 fracasos humanos fueron depositados en la cruz sobre Cristo. Y Él los mató para nosotros. Nosotros, al estar muertos en Él, recibimos la nueva creación. Sí es cierto, todavía tengo físico y me enfermo y tengo dolencias y tengo inclinaciones, pero la declaración dice, todas las cosas son hechas nuevas. Esta es nuestra realidad. Ahora, entonces la pregunta es, bueno, entonces quiero saber, ¿qué características tiene la nueva creación? Interesantemente, la nueva creación tiene 3 características principales. Y si habíamos hablado de 3 grandes fracasos humanos, ahora vamos a hablar de 3 victorias divinas. ¿Qué es lo que ahora Dios hizo para que nosotros no caigamos en la misma historia? En primer lugar, la nueva creación es eterna. Es decir, no cronológica, no es de este lugar, no es de este tiempo, no es terrena. Es decir, no tiene caducidad, no se acaba, no tiene fecha de vencimiento. Léanlo conmigo, por favor. Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En primer lugar, lo que está diciendo del ladrón es que viene para 3 grandes fracasos. Viene para robar, matar y destruir. ¿Se da cuenta cómo se vuelve a repetir? Pero cuando hace la promesa, el Señor dice, yo les traigo vida, pero más que la vida, perdónenme la expresión miserable que aquí tiene, la vida de plástico. Yo les traigo vida verdadera, vida que no se puede destruir. Segundo lugar, la nueva creación también es perfecta. Es perfecta, no terrena, sino espiritual. Es divina. ¿Por qué? Porque es la personalidad de Cristo. Nosotros somos perfectos por Cristo. Aquí es donde el Señor había dicho en Mateo 5:48, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Y cómo se hace eso? Solamente estando en Cristo, solamente esperando en Él. Esa creación es perfecta. Y tercer lugar, es inmutable, es decir, es intocable. Al estar fuera de la realidad terrenal, es incontaminable. Y las historias que acabamos de ver no se pueden repetir en la nueva vida de Cristo. Por eso el Señor dice, nadie las arrebatará de mi mano. Ya no se pueden contaminar. Sí, incluso pueden pecar, pero ya no pueden ser arrebatadas. Mire lo que dice, léalo otra vez conmigo, Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuche, usted y yo nos encontramos fuera de la casa de los enemigos. Hay cristianos que vienen y me dicen, pastor, es que creo que me embrujaron. Ya no puede. Yo paso ahí en la 9 Norte, donde está la Santa Muerte. ¿Qué me puede hacer? Y ellos sienten que tienen poder. Ya no por sí, con los incrédulos. Para nosotros somos intocables, incontaminables. Esa es la calidad que nos dio la nueva creación.
Y en ocasiones que no estamos aprovechando y vivimos tan debajo del promedio, vivimos todavía enlodados, haciendo lo mismo que hacen los demás, sin darnos cuenta que la verdadera riqueza está en aprovechar ahora el poder de la resurrección en Cristo, en esta vida que tenemos. No es poca cosa el poder de la resurrección de Cristo. La nueva creación es eterna, perfecta, inmutable. Y todo esto está contenido en un solo ser. Se llama Cristo. Y si yo estoy en Cristo, yo estoy eterno, perfecto, inmutable. Nada me puede tocar. Nada me puede quitar la calma ni la paz. Yo estoy en paz con Dios. Démonos cuenta de esto, porque a veces no reflexionamos lo suficiente. No fuimos rescatados de este mundo para después de darle una maquilladita volver a ser puestos otra vez en el mismo lugar. ¡No! Nosotros fuimos rescatados de este mundo para ser depositados ahora en otro lugar, en Cristo. Y el único lugar que yo conozco que existe en esta tierra, en donde están los depositados en Cristo, es la iglesia. Y la iglesia puede tener muchos errores. La iglesia puede parecer un lugar complicado, pero es donde están. Y se espera que participen los que están en Cristo. Fuimos llevados a otra dimensión, a otra existencia. Fuimos llevados a la vida verdadera. Por esto es incongruente pedirle a Dios que arregle esta vida. Hace un rato cantábamos Tierra de la Palestina y le dije a mi esposa, a ver si no piensan que estamos nosotros pensando en sionismo y la guerra de Medio Oriente. No tiene nada que ver ya con los planes de Dios, ni una promesa, ni una profecía, nada se va a cumplir, nada se va a cumplir. Ya todo está cumplido en Cristo. Estamos perfectos en Cristo, seguros en Cristo. Ya no va a pasar nada. Que el mundo se pueda acabar, eso sí. Seguramente. ¿Por qué? Porque no tiene remedio. Pero a mí, aún muriendo, nadie me va a quitar lo que tengo en Cristo. Déjeme concluir entonces con la declaración maravillosa que hace Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículos 22 y 23. Léalo conmigo. Dice: en cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. ¿Por qué lo dice de esta manera? Es como si el familiar que se fue no se hubiera ido. Estamos juntos todavía, porque estamos en el mismo lugar. Se llama Cristo. Y donde quiera que esté Cristo, allí estamos todos. Este tema vale la pena para que nosotros reflexionemos acerca de la paz que debemos de tener. Nos llenamos de las noticias pensando cómo nos irá. A mí me preocupa un poco porque obviamente algunos sostenimientos que tenemos vienen precisamente de hermanos de allá. Y según cómo les vaya a ellos, será obvio que nos pasará a nosotros. Pero en Dios está nuestro sustento. Pero no cabe duda que el mundo está perdiendo la paz. Y desafortunadamente la iglesia también. Cuando debería de ser claro que Cristo ha ganado la batalla. Fue mucho más lo que pasó en la cruz y en la resurrección de lo que nuestros ojos alcanzan a mirar. La exclamación de la Escritura en el Nuevo Testamento es una declaración de victoria total sobre toda la ruina humana. ¿Por qué de preocuparme?
¿Por qué de perder la paz? Es que las profecías las malentendemos. Eso es lo que pasa. El gran problema es que quien nos dictó el renglón a las iglesias cristianas fue precisamente aquellos que se están peleando allá en Medio Oriente, los sionistas. Nos entregaron una teología que tiene que ver con el pueblo de Dios que son ellos. Ellos no son el pueblo de Dios. La iglesia tiene que despertar. Tiene que mirar adecuadamente la Escritura y saber, ya no hay nada que hacer en contra de Cristo y los que estamos en Él. Padre, bendito seas. No queda más que expresarnos así. Porque cuando miramos la riqueza que tú has dado, Señor, a nuestras vidas a través del unigénito Hijo de Dios, de Cristo nuestro Señor, somos también tan bienaventurados que no podemos desear, Señor, nada que esté en este mundo. No podemos codiciar algo que pudiéramos obtener de este mundo. Este mundo y sus deseos pasan, Señor, pero el que espera en ti permanece para siempre. Te bendecimos, Señor, por este tiempo, por la seguridad, Señor, de que has vencido, a pesar de los fracasos que se insistió en esta humanidad corrompida, que hasta nuestros días se sigue viendo en nuestras enfermedades, en nuestras situaciones sociales, mentales. Señor, tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Déjanos creerlo entonces. Déjanos aferrarnos a ti, aferrarnos a esta verdad, para tener la capacidad de vivir la vida santa que tú tienes para nosotros. Libres de contaminación, Señor, porque ya no pertenecemos a este mundo. Esperamos con ansiedad, Señor, el día en que extendamos nuestras manos hacia ti y concluya esta etapa que a veces sufrimos, Señor, y que esperamos que sea completada, Señor, en la eternidad. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. Te pedimos entonces te manifiestes en nuestras vidas día con día. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.